Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 2214-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, impugnando el artículo 50 del decreto 63-94 del Congreso de la República, ley orgánica del organismo legislativo interpuesta por Nachman, Eisenstadt, Leisens, Schneider, Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y Fernando José Quesada Toruño. El secretario general dará lectura a la relación de la norma impugnada, petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El artículo 50 impugnado en su texto dice así: cambio de bloque legislativo. El cambio de bloque legislativo deberá ser comunicado a la Junta Directiva del Congreso en comunicación suscrita por el diputado de qué se trate y el jefe del bloque al que pertenecerá en el futuro. La simple renuncia a pertenecer a un bloque legislativo solo lo comunicará el diputado de que se trate a la Junta Directiva del Congreso. Cuando los integrantes de un bloque legislativo se reduzcan durante el transcurso del año legislativo a un número inferior al indicado en la presente ley, el bloque quedará disuelto y sus miembros podrán formar parte de otro bloque si así lo decidiera cada diputado. Quienes plantean la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial solicitan que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare con lugar la inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial interpuesta y en consecuencia se declare inconstitucional la norma impugnada, contenida en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 63-94 y sus reformas. Asimismo, que dicha norma quede excluida del ordenamiento jurídico guatemalteco, quedando sin vigencia y dejando de surtir efectos desde la fecha en que se hubiera publicado en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional o, en su defecto, desde el día siguiente al de la publicación en dicho órgano oficial de la sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad, publicación que en todo caso deberá tener lugar dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme la sentencia. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta Jurisprudencial y finalmente se disponga el archivo del expediente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que contiene las reglas para el uso de la palabra, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones en esta audiencia, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el señor Nachman Alexander Eisenstadt Leisten Schneider, quien, representante común, quien comparece con su auxilio, y el de los abogados Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y Fernando José Quesada Toruño. Señora Presidenta, honorables magistrados, con su venia. Muy buenos días. Solicitamos la declaración de inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la única norma de nuestro ordenamiento jurídico que permite, y podríamos decir promueve, el transfugismo parlamentario. Permite que por medio de una simple carta un diputado altere el resultado de una elección soberana. No pedimos que este tribunal establezca una interpretación liberal o que incluya prohibiciones que no están contempladas por la ley o por los principios que ya reconoce nuestra Constitución, sino que le dé verdadera eficacia a los principios constitucionales. La democracia representativa, la soberanía del pueblo,
el efecto vinculante del voto que persiste incluso después de la elección, el libre funcionamiento de los partidos políticos. Todos estos son principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional que son incompatibles con patologías democráticas como el transfugismo parlamentario. Y tenemos varios ejemplos de esto. Actualmente, más de 100 diputados del Congreso de la República han abandonado el bloque legislativo por el cual fueron electos. Tenemos varios diputados que se han cambiado más de 7 veces de bloque parlamentario, y no durante su carrera política, 7 veces únicamente en estos últimos 3 años de este periodo legislativo. Tenemos diputados que se cambian de bloque legislativo por el cual fueron electos y luego resultan como jefes de bancada para partidos por los cuales no fueron electos, defraudando así la confianza del elector, que puede ser que haya votado por ellos precisamente porque no pertenecían al partido del cual ahora son jefes de bloque. Tenemos incluso diputados que se han cambiado de bloque legislativo antes de asumir la curul. 5 diputados de esta legislatura abandonaron el partido por el cual fueron electos en el periodo entre las elecciones generales del 2011 y antes del 14 de enero del 2012. Eso no es normal en una democracia. Eso antepone los intereses egoístas de un diputado a la voluntad del elector plasmado en una elección general y destruye la confianza de los ciudadanos en los supuestos representantes, que más que representar al pueblo, parece que se representan a sí mismos y a sus intereses. Claro que el transfugismo no es el causal de todos los problemas de nuestro sistema democrático, pero es uno de los que más indignación ha generado en la población actualmente. Tenemos las tasas más altas de transfugismo de Latinoamérica, y es una manifestación clara de un sistema patrimonial que genera rechazo por parte de la ciudadanía y debilita a los partidos políticos y con ello a la democracia. Democracia, fortalecimiento de partidos políticos, soberanía electoral, esos son principales valores que protegen nuestro ordenamiento constitucional. Citamos en nuestro memorial de interposición abundantes argumentos jurídicos constitucionales y jurisprudencia de este mismo tribunal para sostener los motivos por los cuales el transfugismo es inconstitucional. Además, citamos jurisprudencia extranjera de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de la Corte Constitucional de Colombia, de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, todas sentencias ampliamente admiradas a nivel latinoamericano y que son estudiadas por sus pares. Una sentencia opuesta que reconociera un derecho al transfugismo dentro de una democracia representativa moderna generaría un rechazo de estos mismos pares que han dictado estas sentencias. En este caso no les estamos solicitando declarar más allá de lo que ya está contenido en la Constitución. Si los honorables magistrados resuelven de conformidad con los argumentos presentados y los dictados de su conciencia, únicamente pueden llegar a una conclusión, y es que debido a que la Constitución protege la democracia, la soberanía popular y la protección de los partidos políticos, cualquier patología que la debilite o que la afecta debiera de ser inconstitucional. La vista es frecuentemente utilizada para refutar los argumentos presentados por las distintas partes del proceso. En este caso es sumamente difícil hacerlo, y haciendo un esfuerzo serio solamente pudimos encontrar algunos argumentos en los memoriales que ustedes ya habrán visto. El memorial presentado por el Congreso, por ejemplo, principal interesado en este tema, únicamente contiene 2 páginas que se refieren al fondo y a la posible sustentación del transfugismo. El memorial del Ministerio Público, aunque tiene una mayor extensión, los argumentos que se relacionan específicamente con el fondo de esta controversia son únicamente 3 páginas. Pero haciendo un estudio serio, podríamos observar que hay varios argumentos. El primero, que se eligen diputados y no partidos. Y el segundo, que la Constitución no prohíbe expresamente el transfugismo. Hay algunos otros argumentos al margen, como por ejemplo, ¿qué sucedería si se cancela un partido o si un diputado es expulsado? Y nos parece que son temas al margen, extremos,
que esta Corte fácilmente podría resolver por medio de una sentencia interpretativa. Pero respecto a los dos puntos, haremos los pronunciamientos siguientes. Primero, no es cierto que se elijan únicamente diputados. A los diputados se les elige dentro de listados cerrados, bloqueados, abanderados por una bandera política. Es decir, no se les escoge por su neutralidad política, sino que precisamente porque ofertaron, defendieron y se postularon por un proyecto electoral. Esto es tan claro que los diputados, cuando ya no pueden seguir ejerciendo su función por cualquier motivo, es el siguiente en ese mismo listado el que asume. Incluso cuando no existe un suplente en un listado distrital, es el suplente en el listado nacional de ese mismo partido el que asume. Esto nos deja claro que la vinculación del diputado con el partido es un elemento indispensable que tomó en cuenta el elector al momento de votar. Pero no solo se eligen partidos políticos, no solo se eligen diputados, sino que se asignan recursos parlamentarios. Es el soberano el que asigna la proporción de bloques legislativos dentro del Congreso. Y si el si el elector decidió, por ejemplo, que tal partido tuviera una representación del 20%, esto no puede ser cambiado unilateralmente por los diputados. Tenemos ahora partidos que fueron electos con una minoría dentro de las elecciones generales y ahora resulta que son mayoría sin que con ello tengan una legitimación democrática que provenga del soberano. Si el soberano es el único que puede decidir eso, entonces la variación unilateral por parte de los diputados por medio de una simple carta hace que el soberano no sea tal. El otro punto es que la Constitución no contiene una mención expresa prohibiendo el transfugismo. Primero, esta no es una función de la Constitución. La Constitución únicamente tiene que establecer principios generales que establecen el orden rector del sistema constitucional. La Constitución tampoco, por ejemplo, menciona que cada ciudadano solo tiene derecho a un voto. Esto surge necesariamente de la interpretación de los valores que nuestra Constitución defiende: la igualdad, la democracia. Si la Constitución defiende la soberanía popular, la democracia representativa y el libre funcionamiento de partidos políticos, necesariamente esto debe anteponerse a cualquier patología antidemocrática que se les oponga. El transfugismo, por ejemplo, se opone a estos valores y por lo tanto resulta inconstitucional. Además, el hecho que no exista una prohibición expresa puede interpretarse de forma inversa. No existe una autorización expresa y para los funcionarios públicos opera el principio de libertad negativa. Un diputado ejerce una función pública y por lo tanto no tiene una habilitación constitucional que le permitan. Algunos podrían decir que esta habilitación surge de la ley que se está impugnando en este momento, pero el artículo 223 de la Constitución establece una reserva de ley en materia de funcionamiento de partidos políticos. Es decir, que tiene que estar contenido en la Constitución o en la ley electoral de partidos políticos. En este caso, esa misma limitación, en la cual son los mismos diputados los que se han habilitado para ejercer una función antidemocrática, es contraria a la Constitución. Debemos aclarar también que la inconstitucionalidad no busca afectar la función de los diputados. Ellos pueden libremente votar como así decidan, pueden utilizar el color de corbata que así decidan. Lo que no pueden es variar la decisión que el soberano ha hecho por medio de las elecciones y los recursos que el pueblo ha destinado a esa organización política dentro del Congreso, porque según la proporción de representación en el Congreso se asignan distintos recursos, presidencias en mesas, en distintas comisiones. Incluso el presupuesto de los distintos bloques legislativos es asignado de conformidad con el número de representantes de cada partido. Eso lo decidió el soberano. Si cada diputado varía y se lleva consigo los recursos asignados por el pueblo a un partido político, está vaciando de contenido la elección del soberano. Tampoco consideramos que se afecte el derecho de asociación, que curiosamente no fue mencionado por ninguno de los terceros interesados, pero que nosotros dedicamos todo un apartado para defender en nuestro memorial de interposición. En este caso no se afecta la libertad de asociación, más bien es una consecuencia directa de la libertad de asociación que tuvo el diputado cuando en su momento
defendió, se postuló y fue electo por un partido político. En todo caso, la libertad de asociación es un derecho que no es absoluto y que puede ser sometido a limitaciones razonables. En este caso razonable, primero porque es limitado en el tiempo, es decir, un diputado tiene que permanecer en el bloque legislativo por el cual fue electo por los 4 años. Luego de eso podrá postularse y, si el soberano así lo decide, ser diputado por otro partido político. Además, en un test de ponderación en el cual se evalúan los intereses personales de un diputado, que la Corte Constitucional de Colombia ha llamado egoístas, ante las necesidades del sistema democrático, es muy claro cuál hay que favorecer. Y debemos de tomar en cuenta también que tampoco se afecta su decisión personal de ser afiliado o no a un partido político. Esto ni siquiera es necesario para ser un candidato a puesto de elección, y él podrá en todo caso renunciar a esa afiliación. Lo que no puede el diputado es cambiar unilateralmente los términos de un mandato que le ha sido otorgado por el soberano y que incluso cuenta con el aval del partido político. No puede una persona variar los términos de un contrato que firmó con otras personas, que defendió y que fue uno de los principales motivos por los cuales ocupó el cargo. Existen incontables tratadistas, politólogos y sentencias que defienden los motivos por los cuales el transfugismo soslaya los cimientos de una democracia basada en partidos políticos. La acción que nosotros les presentamos ahora también es vital, porque existen actualmente por lo menos 2 proyectos de reforma a la ley electoral, uno del Tribunal Supremo Electoral y otro de la plataforma de reforma del Estado. Ambos incluyen una prohibición al transfugismo. Si esta Corte llegara a determinar que el transfugismo es un derecho constitucional, implicaría necesariamente que consideran que esos proyectos de reforma son también inconstitucionales. Pero el transfugismo no es un derecho, es un abuso de un derecho, en todo caso, claramente inconstitucional. Pero este tribunal no puede honestamente reconocer que en este país existe un mercado para la compra de diputados y decirnos luego que eso es democracia. Hay partidos que ingresaron hoy con minorías parlamentarias que hoy tienen mayorías. Eso no cuenta con una legitimidad soberana que así lo sostenga. Hay partidos que tienen representación parlamentaria sin que exista un solo voto que así lo legitime. ¿Por qué? No participaron en las elecciones generales en el 2011. Hay diputados que se han cambiado hasta 3 veces de partido en un mismo año. Algunos 3 veces de partido durante 2 o 3 años consecuentes. Hay diputados que se han cambiado tantas veces de partido que han integrado nuevamente el partido que abandonaron, por el cual fueron electos, y luego lo vuelven a abandonar. Este tribunal debe de estar del lado de la democracia, y esos ejemplos indignan a cualquiera. Podrían, por el contrario, negarse a creer esta realidad evidente, o peor aún, resolver que la Constitución defiende un derecho a ser tránsfuga. Pero eso, en una Constitución que defiende la democracia representativa, la soberanía popular y el fortalecimiento de partidos políticos, es muy difícil de sostener. Podrían decirnos que la democracia que protege nuestra Constitución se limita únicamente a la oportunidad de marcar una papeleta cada 4 años, pero eso sería vaciar de contenido los principios constitucionales. Somos 3 los interponentes de esta acción, pero representamos el sentimiento de un pueblo, del cual ustedes también son parte, y también los múltiples colaboradores que trabajan con ustedes dentro de este ilustre tribunal, y que exige el cumplimiento efectivo de los valores que nuestra Constitución ya defiende, y que exige justicia, y está en sus manos darles también hoy democracia. Por tales motivos, solicitamos que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta, y además solicitamos que se reconsidere la apremiante necesidad de suspender provisionalmente la norma impugnada. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Gilda Toledo Barrios. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, abogados interponentes. La Fiscalía, en el presente caso, dentro de la inconstitucionalidad de ley de carácter general identificada ante la Corte de Constitucionalidad,
con el número 2214-2015, comparece en el día y hora señalado para la vista pública que fuera solicitada dentro del presente expediente. En el presente caso, honorables magistrados, desde el punto de vista constitucional, de conformidad con el artículo 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece en ese artículo la independencia normativa de la que está investida el Congreso de la República. Y dice ese artículo: no necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de la Constitución. Estos artículos en su orden se refiere a las atribuciones generales y a las atribuciones específicas del Congreso de la República. En el presente caso, honorables magistrados, a criterio de la Fiscalía, el artículo que se impugna de inconstitucionalidad, el artículo 50 del decreto 63-94 del Congreso de la República, establece un tipo de organización y estructura administrativa específicamente para los diputados al Congreso de la República con relación a los fines que éste persigue. De conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que corresponde a la potestad legislativa al Congreso de la República y dice este artículo la forma como está integrado este artículo y la forma como son electos los diputados al Congreso de la República y el tiempo por el cual son electos. Resulta importante señalar que de conformidad con el artículo 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este también guarda relación con lo establecido en el artículo 53 de la Ley del Organismo Legislativo, que habla sobre la integración del Congreso de la República y las condiciones inherentes a los diputados al Congreso de la República. A criterio de la Fiscalía, no se establece, con la aplicación del artículo denunciado de inconstitucionalidad, que se viole precepto fundamental alguno que denuncian los accionantes con la aplicación del citado artículo, ya que el hecho de que se traslade un diputado al Congreso de la República a otra bancada a la cual no fue electo y que no fue tomado en cuenta para participar como representación de este partido político, no significa que exista violación a precepto constitucional alguno, en virtud que desde el momento que es juramentado el diputado al Congreso de la República, le debe fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala y es representante del pueblo. No es representante en forma individual de una persona en particular, sino del pueblo en general. A criterio del Ministerio Público, señores magistrados, los accionantes de la presente solicitud de inconstitucionalidad sustentan su solicitud sobre la base de teorías políticas e ideológicas que no encuentran sustento en la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que esta última no tiene contemplada la prohibición del cambio de bancada. La Corte de Constitucionalidad ha manifestado en forma reiterada que se presume la constitucionalidad de una ley, salvo que ésta esté confrontada directamente con la Constitución Política de la República de Guatemala. En el presente caso, señores magistrados, no existe una confrontación del artículo 50 frente a los artículos que se denuncia de inconstitucionalidad. En ese sentido, señores magistrados, también la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que los actos y las normas que tienen su origen en decisiones de poderes legítimos tienen una presunción de constitucionalidad, lo que trae como consecuencia el considerar como una excepción la posibilidad de invalidarlos.
puede decretarse, indica la Corte de Constitucionalidad, la inconstitucionalidad cuando es evidente la contradicción con la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso lo indica la Corte de Constitucionalidad en el expediente 894-2013. Por otra parte, señores magistrados, si los accionantes consideran que el artículo impugnado de inconstitucionalidad trae consigo, como indican, el transfugismo, no es el mecanismo de la inconstitucionalidad por el cual se puede dar solución a esta situación, ya que en todo caso se podrá promover a través de los mecanismos necesarios y procedimentales la reforma al artículo de la ley del organismo legislativo, en donde sea expresa la prohibición para que los diputados al Congreso de la República no puedan modificar, no puedan cambiarse de la bancada para la cual fueron electos. Esta situación trae como conclusión, honorables magistrados, que en el presente caso la inconstitucionalidad promovida en contra del artículo 50 del decreto 63-94, que contiene la ley orgánica del organismo legislativo, debe ser declarada sin lugar por las argumentaciones anteriormente expuestas. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.